Hola, mi nombre es Sofie, vengo en representación de los estudiantes de medicina segundo semestre de la Unisimon para comenzar con la explicación del sistema arterial. Una arteria es un vaso sanguíneo que tiene la función de llevar la sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo, excepto la arteria pulmonar que transporta sangre pobre en oxígeno. Las arterias son tubos musculares y elásticos que transportan la sangre a alta presión. Las principales arterias son la arteria aorta que lleva sangre rica en oxígeno y la arteria pulmonar que, como ya había dicho anteriormente, transporta sangre pobre en oxígeno a los pulmones para realizar en el intercambio gaseoso. La arteria aorta es la principal del cuerpo y lleva sangre oxigenada y rica en nutrientes desde el ventrículo izquierdo del corazón a todas las partes del organismo, excepto los pulmones. Se divide en varios segmentos, incluyendo la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. La aorta ascendente se divide principalmente en arteria coronaria derecha e izquierda. Las arterias coronarias son las encargadas de suministrar sangre al músculo cardíaco llamado miocardio. Encontramos el tronco brachiocefálico que se subdivide en arteria subclavia derecha que irriga a la extremidad superior derecha y cabeza, y la arteria carótida común derecha que se encarga de irrigar la cabeza. El arco de la aorta se ramifica en arteria subclavia izquierda que, como ya lo había dicho anteriormente, se encarga de irrigar a la extremidad superior, pero en este caso la parte izquierda y cabeza, y la arteria carótida común izquierda irriga la cabeza. Las carótidas común se dividen en carótidas externas y internas. Las carótidas externas irrigan las estructuras del cuello, como los músculos y la piel, así como algunas estructuras en la cabeza, como la mandíbula y la glándula parótida. Y las carótidas internas suministran sangre al cerebro y a las estructuras del cráneo, como los ojos. Las arterias vertebrales se originan en las arterias subclavias, ascienden por el cuello y entran en el cráneo a través del agujero magno. Luego, se unen para formar la arteria basilar, que contribuye al suministro de sangre al tronco cerebral y al cerebelo. Luego le da origen a las arterias cerebrales posteriores y a la arteria cerebelosa anterior. Como ya había comentado, la arteria subclavia se encarga de irrigar a las extremidades superiores, luego se convierte en arteria axilar, proporciona sangre a la región de la axila y la parte superior del brazo. La arteria braquial es la más importante y se origina de la arteria axilar. Esta arteria se extiende hasta el codo, suministra sangre a la parte superior, luego se divide en dos. La primera ramificación es la arteria radial que, como su nombre lo indica, se encuentra por el radio e irriga la parte lateral del antebrazo, y la segunda ramificación es la cubital que también se encarga de irrigar al antebrazo pero la parte medial. La arteria radial y cubital se unen para darle origen a los arcos palmares superficiales y profundas, y a su vez le dan origen a las arterias digitales palmares común y a las arterias digitales propias. Se encargan de irrigar la palma de la mano y los dedos. Ahora vamos a hablar de aorta descendente. Esta se divide por porciones. Encontramos la porción torácica, porción abdominal y porción ilíaca común derecha e izquierda. Comencemos hablando de la aorta torácica. Este incluye las arterias intercostales, arterias subcostales, arterias bronquiales y las arterias esofágicas. La aorta abdominal, como su nombre lo indica, dan irrigación a los órganos abdominales. Encontramos en la parte superior a la arteria frénica que irriga al diafragma en la parte inferior. Por debajo de esta se localiza el tronco celíaco, el cual tiene tres ramificaciones. La primera es la arteria gástrica izquierda que se encarga de suministrar sangre al estómago. Como segunda ramificación está la arteria hepática común que irriga parte del estómago en las primeras porciones del duodeno, la cabeza del páncreas, la vesícula biliar y el hígado. La última ramificación es la arteria esplénica, se encarga de irrigar parte del estómago, páncreas y principalmente el bazo. Por debajo del tronco celíaco encontramos el origen de la arteria mesentérica superior que irriga al intestino delgado y parte derecho del intestino grueso, colon ascendente y transverso, en pocas palabras el intestino medio. Las arterias renal derecha e izquierda irrigan a los riñones y a las glándulas suprarrenales. Y por último, la arteria mesentérica inferior se encarga de irrigar al colon descendente, sigmoides y recto. A nivel de la vértebra lumbar L4, la aorta se bifurca dándole origen a las arterias ilíacas común derecha e izquierda. Cada arteria ilíaca se divide en arteria ilíaca externa e interna. La arteria ilíaca interna irriga los órganos intrapélvicos y las paredes de la pelvis.
La arteria ilíaca externa suministra sangre a la parte superior del muslo y se convierte en la arteria femoral. Esta es la arteria femoral común, desciende a lo largo del muslo y es una arteria importante que proporciona sangre a esta región. Es comúnmente utilizada para medir la presión arterial en la extremidad inferior. Esta se subdivide en arteria femoral profunda y superficial, también en la arteria circunfleja lateral. La arteria femoral continúa de forma distal con la arteria poplitea que se encuentra en la parte posterior de la rodilla y suministra sangre a la parte posterior del muslo y la pantorrilla. La arteria poplitea se bifurca originando la arteria tibial anterior y el tronco tibioperoneo que le da origen a la arteria tibial posterior y la arteria peronea. La arteria tibial anterior origina la arteria dorsal del pie y proporciona sangre a la parte superior del pie y los dedos. Luego encontramos el arco plantar que se forman a partir de la arteria tibial posterior y la arteria peronea, proporcionan sangre a la planta del pie y los dedos de los pies. Por último está la arteria digital plantar. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Te recuerdo, mi nombre soy Sofie.